¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chat Internacional. Aquí estamos con Anabela Vidach, abogada y miembro de Ceridi. ¿Qué tal? Buenas noches, Anabela. ¿Cómo estás? Buenas noches, Claudia. Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, vamos a tratar un tema que hoy por hoy se ha convertido, podríamos decir, casi en una moda, sobre todo para influencers europeos, pero que si bien está instaurado desde hace mucho tiempo, hoy se lo está cuestionando y mucho, y es el turismo solidario. Así es, el turismo solidario implica justamente ir a visitar, a conocer un lugar, generalmente sea en África, a cambio de colaborar con alguna causa social. Vamos a ver que, si bien esto parece interesante y parece aparentemente bueno, tiene varios matices por los cuales es criticado. Tal cual, por eso lo vamos a tratar con un especialista, pero además queremos ponerlos a ustedes en conocimiento un poco de lo que genera esta situación a partir de estas imágenes. Vean. Que yo pienso que es verdad, tío, que hay cosas que vosotros podéis hacer que nosotros no podemos hacer. Es que yo tengo unas ganas de irme a Suecia, hacerme una foto rodeada de niños blancos sin permiso de su padre, subir la foto a Instagram y poner algo como, no tienen nada, pero me lo han dado todo, a ver cuánto tardan en detenerme. Bueno, ella es Sasaki Vivan, que es una stand-upera en Europa, hace este espectáculo en el cual de alguna manera ha ido a través de sus palabras mostrando lo que sucede en esto del turismo solidario. Vamos a hablarlo y analizarlo con Leandro Manini, que es diplomático y trabaja en la Cancillería, en la Dirección de Relaciones Económicas con África y Medio Oriente, y es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Un placer poder estar acá en el programa. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, rompemos el hielo un poco hablando de todo lo que se ha generado en este último tiempo. Influencers, periodistas, gente muy famosa en Europa que decide pagarse un viaje, ir sobre todo al continente africano. También hay que decir que hay otros países que se visitan en el continente americano, sobre todo en Sudamérica y en Latinoamérica en general, donde se sacan fotos. Y esto es cuestionado porque es como voy, soy solidario, pero un par de semanas nada más, ¿no? Sí, exactamente. Es algo que viene ocurriendo desde hace un tiempo. En lo particular recuerdo haber estado en Mozambique en el año 2018 por cuestiones de la embajada nuestra que tenemos allá y poder conocer a otros turistas, particularmente de Estados Unidos, que un poco que en su experiencia por las playas y por la sabana africana tenían ganas y insistían, y de hecho lo hacían, de ir a instituciones educativas para poder jugar un rato, pero es como si se quisieran llevar como trofeo esta apreciada foto, en lo cual mostraban que estaban haciendo una gran diferencia al otro lado del mundo, que diferencia que en realidad perfectamente lo podrían haber hecho en las comunidades locales de donde vivían. Es una cuestión que tiene una industria millonaria detrás, no hay que olvidar también de que el turismo hacia los países africanos es un negocio eminentemente lucrativo en el cual pocas veces contribuye realmente a la economía local. Leandro, entonces, a partir de lo que bien decís respecto del turismo o el negocio millonario que hay detrás de esto, a pesar de eso, ¿hay una retribución real a las comunidades o se queda en la foto y se queda en el turismo solamente? Mira, yo te puedo decir un par de experiencias que viví en el cual se podría marcar una diferencia entre este turismo solidario que en realidad no contribuye y otros turismos que sí son un poco más empoderadores de las comunidades. Por un lado, me acuerdo de una persona que conocí mientras estaba en las costas de Tofu en Mozambique, llamada Jean, que ella se subió en una van media hora para un jardín de infantes, jugó no más de 20 minutos a la pelota con chicos, se sacó un par de fotos, se fue sin dejar ningún impacto, ninguna contribución económica ni nada, más allá de, yo creo que más que nada la que más se benefició fue ella para sus redes sociales y demás. Esto sería un tipo de experiencia. Ahora bien, otra experiencia que conocí estando, en este caso, en Vilanculos, era la experiencia de, ¿cómo te diría? Era una comunidad africana que ellos viven en una isla y en las cuales ellos mismos tienen una especie de vida autosustentable en la cual todos los ingresos de aquel que entra en la isla queda para esa comunidad. Entonces, básicamente lo que ellos ofrecían era una experiencia por un día en el cual ellos te pasaban a buscar en sus botes, te llevaban a conocer su religión, su idioma, su modo de vida, y cada dólar que se gastaba iba a parar esa comunidad.
no habían intermediarios europeos ni estadounidenses, no había ninguna comisión del 10%, no había nada extra. Eso era algo que sinceramente quedaba para la zona. Por lo cual me parece que es positivo poder diferenciar entre estos dos tipos de actividades, pensando sobre todo que el turismo fue una actividad duramente golpeada por la pandemia de COVID-19. Me quedo pensando un poco en las imágenes que vamos viendo mientras hablamos con vos, Leandro, y en esto de qué tan positivo es, teniendo en cuenta que, bueno, hay organizaciones que se dedican al voluntariado y donde hay gente que va y hace voluntariado durante meses y que es parte de un trabajo absolutamente solidario, y de pronto esta situación donde vas 15 días, te sacás la foto, te hacen el combo para que vayas, por ejemplo, a un parque nacional para sacarte fotos con elefantes, tigres, leones, y después te llevan a una aldea a que te saques la fotito y, como decís vos, visites 20 minutos o 30 minutos o un par de días alguna aldea. Digo, es durísimo. Para ellos tal vez puede significar una salvación económica momentánea, pero en definitiva no es un trabajo, digamos, sincero, si se lo puede decir de alguna manera. Sí, tal cual. Me parece otra cuestión que termina alimentando este turismo. Es una actividad que lamentablemente, bueno, ha tenido mucha repercusión últimamente, pero que sería el armado de videos con personas de África en la cual envían un saludo de feliz cumpleaños o diciendo algún mensaje agraviante al otro lado del mundo. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que hay una persona que vaya a cumplir años, entonces se puede contratar a personas de una comunidad de Tanzania para que estas 4 personas te canten el feliz cumpleaños a vos o a una amiga. Y a la vez eso les pagan solamente unos centavos de dólar, mientras que el intermediario del negocio se queda con los 10, 15 dólares de tarifa que te cobra. Entonces acá no solamente que estamos aumentando la explotación en cierto modo, o el colonialismo, sino que han habido casos en los cuales estas personas, al darles un mensaje para que reciten en chino o en algún idioma al cual ellos no están acostumbrados, terminan haciendo mensajes xenófobos, algo realmente triste, lamentable, y en lo cual me parece que también se tiene que poner un poco de lupa, de qué es lo que ocurre cuando mediatizamos tanto estas caras sonrientes africanas y este lindo mensaje, al punto que a veces se termina de deshumanizar y de volver a una mentalidad colonial. Y totalmente comercial. Seguimos hablando de turismo solidario, lo hacemos aquí en Chat Internacional. Leandro, vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos porque es un tema sumamente interesante donde todo el mundo tiene que poner el ojo y sobre todo pensar qué es lo mejor y si realmente es tan bueno como se vende. Ya volvemos, estamos aquí en el 30 de la TDA. Bueno, seguimos hablando de turismo solidario aquí en Chat Internacional y lo hacemos con Leandro Manini, diplomático, trabaja en la Cancillería y además es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Así es. Leandro, y para terminar este tema nos interesa hacerte una pregunta puntual, porque estamos en una época en la cual se están conquistando derechos, se están ampliando justamente los puntos de igualdad, pero acá, como vimos en la referencia al stand-up de recién, se puede sacar una foto a veces, o se sacan fotos con niños en África sin pedirle permiso a nadie, y en otros lados, como por ejemplo en Europa o incluso en la misma América, se protege esta privacidad, el derecho a la imagen. ¿Qué significa, qué implica este término, el complejo del hombre blanco salvador? ¿A qué se refiere que se está utilizando bastante? Mirá, te diría que ríos de tinta se han vertido sobre este concepto. Hoy en día en África, de hecho, tenés varios académicos que trabajan repensando este concepto, esta idea que tan mal, en mi opinión, le he hecho al continente, de pensar de que un europeo es el que a través de sus conocimientos va a poder llevar una idea de progreso para estas regiones inhóspitas. Vos fíjate que durante mucho tiempo en Nigeria se venían utilizando técnicas de cultivo recomendadas por el Banco Mundial, hasta que de repente una investigadora africana de un instituto similar a nuestro CONICET empezó a reexplorar técnicas que utilizaban las mismas poblaciones africanas hace cientos de años,
demostrando una mayor productividad que estas técnicas que los sabios europeos o norteamericanos venían a traer. Hay un cierto renacimiento del conocimiento africano y un constante ver y redescubrir y repensar cuáles son las estructuras que los terminaron condicionando de cierto modo para buscar una salida un poco más liberadora que lleve justamente a un desarrollo más integral y justamente, como decís, con mayores derechos para toda la población africana en general. Esto es algo sumamente interesante que se está dando tanto en el plano científico como en planos de movimientos sociales e incluso de movimientos de mujeres. La pregunta ahora tiene que ver un poco con si hay algún tipo de protección, ¿no?, frente a este tema, porque a uno se le ocurre, bueno, hacían referencia a que en otras partes del mundo esto no se concebiría, pero sí en África, y si los gobiernos en los países africanos tienen intenciones de mejorar esta situación. Eso por un lado. Y lo otro, cada vez hay más agencias que ofrecen esta oportunidad de, si estás en modo Zen, lo vamos a decir de esa manera, vas a recibir mejor energía si vas y completás ese proceso que estás haciendo tuyo, propio y personal, si vas y sos parte de estos viajes. ¿En algún momento se piensa actuar de alguna manera para ponerle un límite a este tipo de turismo solidario? Y mira, en ese caso habría que ver la realidad de cada país. Nunca hay que olvidar que cuando hablamos de África, hablamos de 54 países, varios sumamente distintos. Pensar que la realidad de Egipto no es la misma que la de Sudáfrica, que la de Nigeria, que la de Etiopía. Sí es cierto que cada vez hay un mayor interés en regular la actividad turística para poder volcarla en beneficio de las comunidades. Ha pasado mucho con parques nacionales y sobre todo con campos de safari que estaban en manos de empresarios europeos que hoy en día pasaron a manos de las mismas comunidades, las cuales justamente tienen un interés primario primero en cuidar de la fauna y la flora y segundo poder compartir su conocimiento y su sabiduría. A mí me parece que año tras año se va llegando a un mejor entendimiento de qué es lo que son los derechos sociales, civiles, políticos, derechos de la mujer, por lo cual yo vislumbro un futuro más positivo. No hay que olvidar también que desde hace relativamente poco que se creó la Unión Africana y tiene una agenda social y de promoción de derechos sumamente fuerte, que busca dar soluciones africanas para africanos. Y en esto, Leandro, que vos mencionabas también de que no es la misma situación, y con razón, en cada uno de los países africanos. Se habla constantemente de los movimientos migratorios en el continente. ¿Cuáles son las causas o las condiciones que llevan a que estos movimientos se produzcan y cómo, en qué sentido van esos movimientos? Mira, yo creo que una de las primeras causas que podemos encontrar fue justamente la herencia colonial. Hay veces que uno tiende a olvidarse que la ida de los países europeos, de las colonias africanas, muchas veces fue una falsa ida, en el sentido que terminaron muchos como dependientes a nivel económico. Varias de las potencias coloniales que se iban también se llevaban consigo varios recursos, dejaban al aparato estatal prácticamente en la miseria. También varios quedaron condicionados a préstamos internacionales, algunos imbuidos en guerras internas, promovidos también por otras facciones extranjeras. Es por esto que me parece que los movimientos migratorios tienen una larga data y solamente van a poder ser frenados, en cierto modo, porque me parece igual que la migración es algo natural del ser humano, pero al menos los grandes movimientos van a poder ser frenados una vez que se empieza a alcanzar un mayor grado de desarrollo dentro de cada país. Usualmente uno podría distinguir entre dos corrientes migratorias, una que va hacia el norte y una que va hacia el sur. Sí. La que va hacia el norte justamente partiría sobre todo desde el centro de África con vistas a alcanzar Europa. En este caso tenemos las rutas de Libia, tenemos la ruta de Marruecos, que hace poco se vio qué es lo que pasó, por ejemplo, en Melilla, esta ciudad fortificada española, en la cual muchos migrantes que empiezan su periplo en Níger, en Camerún, en Nigeria o en Mali intentan llegar. Eso por un lado, esa sería la ruta para Europa. Pero por otro lado también hay una ruta en el continente que va hacia el sur, hacia Sudáfrica. No hay que olvidar que, bueno, Sudáfrica durante mucho tiempo
tuvo el orgullo de ser la economía número 1 en África, hoy es el número 3, pero de todos modos representa mayores oportunidades de desarrollo que varios otros países del África Austral. Es por esto también de que se da una gran oleada de inmigrantes y el país, al terminar haciendo una migración muy restrictiva, con una burocracia infernal, termina propiciando la inmigración ilegal, lo cual también causa otros dolores de problema. Y significa también muchos riesgos, obviamente, para los que se embarcan, ¿no? En ir a buscar un nuevo destino y terminan por ahí pagando las consecuencias de un sistema que no los contempla, tanto en un viaje buscando justamente un mejor futuro, como cuando llegan a algún país donde tampoco tienen ninguna respuesta. Y me parece que es un tema del cual tenemos que hablar y lo vamos a hacer, Leandro, en el próximo bloque, porque también es interesante saber qué pasa con esas corrientes migratorias cuando ya dejan el continente africano. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, estamos en Chat Internacional hablando de turismo solidario aquí en el 30 de la TDA. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Bueno, seguimos en Chat Internacional aquí en el 30 de la TDA con Anabela Villach, abogada y miembro de Seridi, y también del otro lado, a través de una videollamada, Leandro Manini, diplomático egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hablando de turismo solidario, Leandro, la pregunta había quedado pendiente, la respuesta en realidad, en relación a qué pasa con la gente cuando ya sale del continente africano, estas corrientes migratorias que por ahí eligen ir al norte, a Europa sobre todo, pero cuando salen del continente, ¿cuál es la respuesta que tienen de otros países donde los eligen como destino o como tal vez parte de su viaje de paso hacia ese destino final? Si tienen algún tipo de contención y respuesta. Muy buena pregunta. Primero que nada, no hay que olvidar que muchos de estos migrantes lograron ingresar a algún país europeo a través de vías ilegales, por lo cual es más que recurrir a ayuda de esos estados receptores, lo que terminan haciendo es basarse en lazos de comunidad. No hay que olvidar que en África el tema de la comunidad, de la solidaridad, esta cuestión que se llama Ubuntu, justamente es reconocer de que yo soy porque el otro es y por ende voy a llevar una vida en comunidad, está mucho más presente de lo que uno imaginaría incluso estando en Argentina. Así que la ayuda de otros africanos es esencial para ellos. Eso es importante entonces. Bueno, y queríamos también preguntarle sobre la crisis que vive el continente, ¿no? Así es. Leandro, se habla de que África está atravesando una triple crisis: alimentaria, financiera y energética. ¿Por qué se habla de estas crisis, de cada una de estas tres áreas de crisis, y cuáles son las consecuencias de ello? Bueno, primero que nada, un tema que hay que tener en cuenta y que está inevitablemente ligado al tema de la migración, justamente, que veníamos hablando recientemente, es que África es un continente con una población estimada de 1.500 millones de personas. Y de hecho se calcula que para el 2050 esta cifra va a llegar a 2.500 millones de personas. Lo cual va a llevar a que como digo, en el 2050 uno de cada 4 habitantes en el planeta Tierra va a haber nacido en África. Esto va a ejercer una gran presión sobre los recursos energéticos, sobre los recursos financieros, los recursos alimentarios. Actualmente África está viviendo un gran problema que tiene que ver con la escalada de los precios de las commodities, particularmente de los granos de trigo, producto de la guerra entre Ucrania y Rusia. De hecho, Macky Sall, que es el presidente de Senegal y que hoy por hoy está liderando la Unión Africana, ha hecho llamados al presidente Vladimir Putin para un cese de hostilidades y también para que liberen los granos que no pueden ser exportados de Ucrania. Esto es un tema fundamental. Otro lado tiene que ver también con las inversiones necesarias que se necesitan en infraestructura, incluso infraestructura a nivel energético, en una África que necesita desarrollos para poder suministrar energía a su país. Un último dato que te dejo es que se calcula que solamente el 40% de la población de África tiene acceso a electricidad. No hablemos de Wi-Fi, no hablemos de cuestiones de confort, no, electricidad.
Bueno, de hecho, Leandro, quedó plasmado y fue muy gráfico la situación que vivía África, el continente africano, a partir de la pandemia, cuando se hablaba de que los países africanos eran los que menos vacunas recibían. Era una muestra muy gráfica de esa diferencia que hay con el resto del mundo, ¿no? Tal cual, y de hecho ahora, recién, pero brevemente, en este año se han empezado a fabricar vacunas en suelo africano. Por lo cual es un tema para ver y rever. Argentina particularmente, como ya venía con una fabricación de vacunas, esto me parece importante decirlo, Sí. se han hecho donaciones a Ghana, se han hecho donaciones a Mozambique, pero de todos modos lo que África necesita es que ella misma pueda empezar a generar vacunas y también necesita mejorar las infraestructuras para poder democratizar, para poder irradiar esas vacunas en todo el continente. Leandro, por último, se habla de todas las riquezas que tiene el continente africano. ¿Vos nos podrías comentar cuáles son esas riquezas y de qué modo se explotan y sobre todo de qué modo se explotan por los países de las demás regiones del planeta? Mira, África tiene mucha riqueza tanto en términos materiales como en humanos. Si nosotros vemos en términos materiales, yo te podría decir que algunos de los países africanos son de los principales productores de commodities mineras. Zambia en el tema de cobre, República Democrática del Congo en el tema del coltán, Angola con el tema del petróleo, Mozambique en gas, Botsuana en diamantes, Sudáfrica con el tema del oro. Pero a mí también me gusta destacar el tema de los recursos humanos. Cada vez tenemos más universidades africanas, mayor cantidad de graduados. Incluso en países como en Ruanda y Kenia, algo que se han venido especializando es en la producción de servicios, no solo financieros, sino también servicios informáticos. El tema, por ejemplo, del pago a través de vías virtuales, el desarrollo de la robótica, son cuestiones de las cuales no se habla mucho, pero me parece que está bueno poner el énfasis, porque no se trata solamente de oro y del coltán y del interés que por ahí pueden tener algunos países extranjeros, tanto europeos como asiáticos, sino también que hay que ver este recurso humano y cómo incluso dentro de misma África, dentro de su gente, está el potencial para que ellos se puedan desarrollar. Leandro, te quería hacer una última consulta, al menos de mi parte, en relación a qué tan víctimas de la marginalidad son los países africanos, porque mucho se habla de el desarrollo que tienen las grandes potencias y de cómo los países del tercer mundo, los que están en vías de desarrollo, quedan al margen de un montón de cosas. ¿Los países africanos sufren esa situación como lo sufren, por ejemplo, algunos países latinoamericanos? Mirá, es cierto que desde la caída de la Guerra Fría, ocurrió que muchas de las ayudas financieras y económicas que se daban al continente africano dejaron de lado a África y empezaron a migrar para el este de Europa y después para Asia, puntualmente para China. De hecho, es bastante conocido que uno de los crecimientos de China tuvo que ver con el gran caudal de inversiones extranjeras. El tema es que actualmente África todavía cuenta y necesita inversiones extranjeras. De hecho, China ha aparecido como un fuerte inversor, un fuerte prestamista, ha llevado a que se le acuse de un neocolonialismo en África, eso ya daría para otro problema para hablar, pero sin lugar a dudas que hay una necesidad de inversión, hay necesidades de recursos. Desde la República Argentina, por ejemplo, se trabaja mucho en programas de cooperación agrícola. Hace un par de semanas se terminó un programa con Kenia para el tema de la floricultura, pero a la vez también se están negociando acuerdos con Marruecos, con Angola, para poder llevar un poco el conocimiento argentino y al menos hacer nuestro granito de arena para que África pueda ser un continente más justo y más próspero. Sin duda. Leandro, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros aquí en Chat Internacional y bueno, la invitación será en cualquier momento para seguir hablando del continente africano y de estos temas tan interesantes. Muchas gracias a ustedes. Será hasta cualquier momento. Buenas tardes, Leandro.
Hasta la próxima. Ahí pasaba Leandro Manini, es diplomático, trabaja en la Cancillería, en la Dirección de Relaciones Económicas con África y Medio Oriente y además es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Un tema para seguir hablando, ¿no? Y sobre todo para seguir analizando, me parece. Así es, la complejidad de África da para ser tratada en profundidad, pero acá hemos tocado varios temas interesantes e importantes en este momento. Por supuesto. Aquí pasaba entonces este tema en Chat Internacional. La invitación es para que sigan la programación de Señal U y será hasta la próxima, Anabel. Así es, buenas noches, Claudia. Buenas noches.